Muy buenas noches. Ya hay frío, pero vamos aquí a hacerlo un poco animado esto. No los quiero dormir. Muy buenas noches, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, todos misioneros, misioneras, pueblo fiel de Dios. Gracias por esta invitación. Estoy muy honrado y estoy muy nervioso porque no es la audiencia común para un periodista, pero estoy muy emocionado. ¿Por qué? Porque me han encargado la delicada tarea de hacer un análisis, una lectura del país y también, por ende, también de la comunidad eclesial, cómo estamos actuando ante esta coyuntura nacional. ¿Y por qué les digo que es una tarea delicada? Porque uno nunca queda bien con todos, o sea, siempre hay alguien que te dice, faltó esto, faltó aquello. Así que esta es una humilde lectura que voy a compartir con ustedes y pueden objetarla en cualquier momento. Pero bueno, ¿por qué se necesita hacer un análisis de país en un congreso misionero guatemalteco? Porque la misión se tiene que realizar en un contexto y en un momento particular de la historia. El mismo Jesús se encarnó, se encarnó en la historia, se hizo hombre, vino acá. Y esta es la realidad que tenemos y tenemos que conocerla. Así que también, por eso tenemos que encontrar e identificar en la lectura de la realidad espacios de oportunidad, espacios que pueden ser tema de preocupación más adelante, momentos para incluso encontrar alguna alegría o momentos en donde también vamos a encontrar como comunidad que nos vamos a encontrar tristes o frustrados. Quienes vieron el partido de ayer me entenderán de esta situación, ¿verdad? Entonces ahí también la iglesia tiene algo que decir, dar unas palabras de consuelo por el resultado. Ánimo, 2030 será. Bueno, vamos al análisis y la lectura que se me ha encargado hacer. Voy a dividir esto rápidamente en cuatro espacios, cuatro temas. Primero, ¿por qué o en qué momento nos encontramos como país? El primer punto que quiero abordar es el espacio político y el espacio de pugna por el acceso al poder y la debilidad institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Es algo que se ha venido desarrollando desde 2023 en el último ejercicio electoral en el que nosotros participamos. Hemos visto que hay una pelea y una pugna por el espacio del poder público entre la opción que los guatemaltecos por mayoría decidieron que iba a ocupar la presidencia en el 2023 y el grupo que pues no les salieron las cuentas y se dieron cuenta que ese resultado no les convenía o no les era, digamos, particularmente conveniente o no era un jugador de equipo con el que podían llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué hicieron? Se han estado peleando entre estos dos bandos. Caractericémoslo si ustedes les caen bien o no les caen bien, pero bueno, esa ha sido la tónica desde 2023. Una pugna por el espacio político y por el poder. En la última semana hemos visto cómo esta pugna se ha materializado en un mensaje a la nación que dio el presidente Bernardo Arévalo, en donde denunció un golpe de Estado en marcha. ¿Por qué? Porque el juez séptimo penal de primera instancia, el juez Freddy Orellana, había ordenado que se declararan nulas todas las acciones del partido Movimiento Semilla y le envió una orden al Tribunal Supremo Electoral, al Registro de Ciudadanos específicamente, y al Congreso para que declararan nulas todas las acciones que habían realizado ese grupo político. O sea, que no existían los cargos de elección popular que habían ganado en aquella oportunidad. El golpe se detuvo porque, por sorpresa, porque a mí me sorprendió mucho, que la Corte de Constitucionalidad declarara una debida ejecutoria. ¿Qué quiere decir? O sea, que le dijera al juez Orellana que no podía contravenir una decisión que ya había resuelto la CC y que si lo seguía haciendo iba a ser un posible o iba a ser un objeto del delito de prevaricato. Prevaricato es cuando el juez no le importan las leyes y hace lo que quiere. Tenemos muchos prevaricadores realmente aquí en Guatemala.
Pero a mí me sorprendió porque es un episodio nuevo en esta lucha entre dos bandos que se están peleando el poder público. Sin embargo, en esta lucha que se ha venido desarrollando desde el 2023, hemos escuchado cómo también la Iglesia y las comunidades eclesiales han manifestado su forma de pensar o han calificado algunas de las acciones de estos personajes políticos. Y es, creo yo, uno de los espacios de acción en donde la Iglesia ha sido muy valorada, porque donde han orientado, donde han llamado la atención de algunos actores políticos, la gente los escucha. Y creo que eso es algo que se debe de valorar y de mantener. En esta pugna de poder hay un capítulo que se va a desarrollar y que tenemos que estar muy pendientes de lo que se vaya a implementar el siguiente año, porque tenemos 3 elecciones de segundo piso, le llaman algunos, para integrar a la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la renovación del próximo fiscal general. En esas 3 elecciones ya hay actores y operadores políticos que se están moviendo para obtener influencia. Y ahí es donde también la Iglesia debe de recordarles a los actores políticos cuáles son los comportamientos que se esperan de una comisión de postulación que busque la renovación del fiscal general o que pueda designar a los próximos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, sabiendo que es la CC la que puede detonar una crisis o detenerla. Y eso es muy importante, escuchar la voz y el juicio de la Iglesia. Otro tema, el segundo tema, es la economía. No es una mala noticia. Guatemala, aunque están subiendo algunos precios de productos, pero en el tema macroeconómico no estamos tan mal. Pese a la guerra de aranceles del presidente Donald Trump, Guatemala está previsto que crezca un 4% en relación al Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es el conjunto total de bienes y servicios que produce un país. No es una mala noticia. Tampoco es una mala noticia que las remesas hayan crecido, incluso un 20% más que el año anterior. Sin embargo, eso es una burbuja. ¿Por qué? Porque la desigualdad se mantiene, el desempleo sigue siendo una constante y la economía informal sigue siendo la opción que la mayoría de guatemaltecos elige, porque no hay incentivos para regularizarse, no hay incentivos incluso para tributar al Estado. ¿Por qué? Porque hay una desmotivación de la población cuando mira que sus impuestos antes se los robaban, ahora no se utilizan, no ven infraestructura creada, no ven obra construida, no ven bienes creados de parte del gobierno. La ventaja en lo económico se puede volver un elemento en contra, porque el tema de las remesas es muy volátil. ¿Por qué estamos recibiendo más remesas? Porque tristemente nuestros connacionales están muy agobiados por la situación que se vive en Estados Unidos y están enviando la mayor cantidad de dinero posible en este momento. Y pues como nosotros no habíamos tenido un incremento de ese tipo, muchas familias utilizan ese dinero solo para el consumo. ¿Esto qué quiere decir? Que esto va a generar inflación más adelante, porque el dinero que recibimos de Estados Unidos, las familias lo están utilizando para los gastos diarios. No hay una inversión, no se están construyendo casas, no se están invirtiendo en algunos proyectos de inversión agrícola o de cooperativas, porque no hay quien los esté orientando. Entonces, esto es una burbuja que puede estallar en cualquier momento, y una ventaja que, aunque es comida para hoy, puede ser hambre para mañana. Nadie está orientando a la población sobre qué hacer con esas remesas que se están incrementando en este momento, pero que mañana no van a seguir ese mismo incremento. Ahí también la Iglesia puede decir algo. Esto tal vez no sea espiritual, pero puede ser una orientación económica, productiva,
de cooperativas que puedan incluso cohesionar mucho a las comunidades parroquiales. Ahí hay un espacio de oportunidad. Tercer tema, la violencia y la seguridad. Guatemala había venido experimentando un descenso en la tasa del índice de homicidios desde 2008. Algo que hay que atribuirle a una reforma policial a medias, pero que estaba dando algunos buenos resultados y que iba en la profesionalización de sus agentes. Ya no teníamos policías que venían de la época de la Policía Nacional, si ustedes recuerdan, y habían más elementos que estaban siendo formados en academia y que incluso se iban al extranjero a recibir la profesionalización para luego ser cuadros de mandos medios o comisarios dentro de la PNC. Ese trabajo se interrumpió durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales hace, ¿cuántos? 8 años más o menos, pero ahora estamos viendo el resultado. ¿Qué quiere decir? La tasa de homicidios comienza a incrementarse nuevamente. Pero ustedes me dirán, mire, ven, pero hemos visto más muertes ahora, sí, porque hay una recomposición también del crimen organizado, sobre todo del menudeo en la repartición y distribución de drogas. ¿Qué está pasando entonces? Que es muy probable que el clima de violencia se mantenga porque hay una pugna entre grupos criminales que muchas veces también tienen nexos políticos. Ahí la iglesia también puede ser un espacio de refugio, incluso para personas que se encuentran en este momento con temor por su vida, por su integridad física, y de consejo para también continuar esa labor de enseñanza y de guía y de orientación para evitar esos espacios de violencia. ¿Qué es lo que va a pasar en estos próximos meses con el tema de la seguridad? Es muy probable, según los expertos, que haya un repunte de medidas de seguridad parecidas a las que se están realizando en El Salvador. ¿Por qué? Porque al repunte de violencia se necesita una respuesta y muchas veces los gobiernos lo que esperan o la salida más fácil es una decisión de tomar medidas que pueden ser ¿se recuerdan aquella expresión de supermano dura? De fuerza, que pueden acarrear algunas violaciones a derechos humanos. Esto porque en el último mes, la crisis más grande que tuvo el gobierno del presidente Bernardo Arévalo se dio en el tema de seguridad por la fuga de los 20 reos de la pandilla del barrio 10. Una fuga que, si a mí me lo preguntan, tuvo toda la colaboración y todo el beneplácito de algunas personas dentro del mismo sistema penitenciario y que también tiene algunas raíces y en algunos apoyos de personajes que tienen cierta influencia en partidos políticos. ¿Por qué? Porque la violencia es una de las bases que muchas veces se pueden menear para desestabilizar gobiernos. No con esto quiero justificar al ministro de Gobernación en ese entonces, pero hay que reconocer que hay un ataque orquestado para que hacer del tema de la violencia un tema de discusión y que afecte a los guatemaltecos en su vida cotidiana. Lo que nosotros esperamos como periodistas y como sociedad es que también la respuesta de la gobernación sea también una respuesta articulada, democrática y transparente. No se vale que en este momento comiencen a hacer, como lo hacen en El Salvador, detenciones sin ningún criterio o arbitrarias. Eso es un riesgo que estamos en este momento esperando a ver cuál va a ser la medida que va a tomar el Ministerio de Gobernación y los agentes y operadores de seguridad para poder retomar el control de las cárceles y tratar de evitar que esa tasa de homicidios se siga incrementando. Por último tema, la situación de los derechos humanos, el trabajo de los activistas, el respeto por la labor y el liderazgo de los grupos y de las autoridades ancestrales. En este momento han sido golpeados, lo hemos visto porque han criminalizado a muchos de sus líderes sin que el gobierno haga mayor cosa, y creo que esa es alguna de las, por así decirlo, reproches que se le hace al Ejecutivo. Y esta situación de tener criminalizados a muchos activistas de organizaciones sociales, de autoridades ancestrales, puede generar
que si no se detiene este proceso de criminalización, se realice o se incremente el sentimiento de polarización en Guatemala. Y recordemos que estamos a las puertas de un evento electoral. No sabemos aún si se va a ver un recambio real en el Ministerio Público. Así que en este momento, con los elementos que tenemos, hay 3 escenarios posibles. El escenario optimista es un escenario en donde el Ejecutivo logre algunos acuerdos pragmáticos con algunos sectores políticos, como lo realizó en el Congreso de la República, que logró retener la Junta Directiva. Eso va a significar más adelante que vamos a ver casos de corrupción ahí, porque esa negociación se selló con algunos acuerdos poco claros. Hay que reconocer eso, hay que darnos cuenta que el gobierno no está siendo idealista, pero está siendo pragmático. Vamos a ver qué tan pragmático logra ser con tal de mantener esa negociación y esas alianzas que le permitan poder renovar al fiscal general y poder tener una designación de la Corte de Constitucionalidad que sea diferente a lo que estamos nosotros viviendo en este momento. Si el gobierno no logra esos cambios y no logra tener un Tribunal Supremo Electoral independiente o una CC con agentes, digamos, más independientes, lo que negocie o lo que haya negociado hace 2 semanas simplemente fue un mal negocio, fue un mal acuerdo. Así que yo espero que la gente que se haya sentado ahí a negociar, por lo menos tenga la valentía de no dejar de poner el dedo en el renglón de las cosas que se necesitan cambiar el siguiente año para tener un evento electoral 2027 sin injerencia, sin exclusión de candidatos, sin una mano que nos esté limitando qué elegir. En eso, creo yo, al final de cuentas, en ese escenario optimista, espero yo, se pueda concretar ese escenario. Sin embargo, es poco probable porque ya hemos visto que los operadores políticos del gobierno no son muy buenos. Entonces hay que reconocer que muchas veces, como dicen por ahí, la expresión coloquial, los mijean, o sea, los babosean. Entonces hay que ver cómo fue esta negociación que se realizó en el Congreso la semana pasada. El segundo escenario es el escenario mixto, es el escenario en donde el MP y los agentes y operadores de justicia mantienen el control en las instancias en donde pueden limitar la acción y el trabajo del Ejecutivo y donde el conflicto no estalla sino que se prolonga. ¿Eso qué quiere decir? Que no tengamos una renovación de fiscal general en 6 meses, sino que se llegue a interponer un amparo y se alargue el periodo, no de doña Consuelo, porque ella no puede, pero sí del fiscal designado que ella deje. ¿Qué quiere decir? Que es lo mismo, que es el mismo grupo. Ese escenario mixto es muy probable, porque es el escenario que se ha vivido desde 2024 para acá, donde el conflicto solo se está prolongando y se está arrastrando, y donde los agentes que están arrastrando al gobierno, lo único que están haciendo es no dejándolo trabajar. Y el gobierno pues no ha tenido una idea creativa para salir de eso. El escenario pesimista, y este es el que no quisiéramos que se llegue a concretar, es el escenario donde se polarice más el ambiente, se criminalice a los agentes, digamos, incómodos del status quo del Ministerio Público y de los operadores de justicia que funcionan a la par del MP, y se sigan excluyendo candidatos en la inscripción del 2027, lo que puede desencadenar que hayan más líderes sociales criminalizados y donde la protesta social deje de ser pacífica y comience a ser violenta. Ese es un escenario que ojalá no se dé, pero es un escenario bastante latente. Para cerrar, ¿dónde está la iglesia en estos momentos? Creo que la iglesia ha estado en diferentes puntos para la orientación y guía de la sociedad. Y hay espacios en donde se deben hacer llamados más contundentes y hay espacios en donde se necesita una guía más formativa y más orientadora. Por ejemplo, en el tema económico, en el tema de las remesas, en el tema de la migración. En el tema político hay que ser más contundentes para no ser parte de, porque a veces callamos para no querer incomodar, pero en estos momentos, en 2026 y en 2027 bastante incierto, los silencios se pueden confundir con complicidad. Guatemala no es un país eterno en conflicto, pero no se va a salvar solo, se va a salvar con
una postura valiente, con decisiones correctas y con una voz profética, y eso creo que en este momento ustedes como misioneros y misioneras saben bien en dónde están esas fallas y en dónde hay que señalar para que la verdad prevalezca. Muy buenas noches.